desafíos. Ah, tengo que aceptar esto y no me está resultando, perdón, voy a tener que... Súper. Dicho esto, quiero pasar a que hablemos de nuestra primera actividad de conexión antes de entrar en materia. Y esto tiene que ver con la declaración del desafío de innovación, que es lo último que pudieron cubrir con Mariana en la sesión de la semana pasada. Entonces lo que me gustaría ahora que hiciéramos es que en el chat podamos compartir, escribir cuál es el desafío de innovación al que llegaron. Y luego vamos a tener unos 10 a 15 minutos para el equipo que quiera poder comentar y compartir un poco de esto. Y si no pudieron llegar a una frase perfecta, el súper desafío identificado, no importa. Compartan sus ideas, compartan el borrador que tengan para que podamos entender la variedad de problemas a los que estamos buscando resolver ahora mismo. Y como recordatorio, el framework que usamos para redactar este desafío de innovación es pensar primero en cómo podríamos, con un verbo, cuál es la acción que queremos hacer, luego el objeto al que queremos intervenir, por ejemplo, el acceso al servicio de transporte, para quién es esto, el acceso al servicio de transporte de un usuario en situación de discapacidad en este ejemplo, luego cuál es el objetivo, y por último, cuál es la información de exploración o cuál es como la bajada de título que hace este problema único y que le da un alcance a cómo podemos empezar a responder a esto. Así que ahora voy a pausar aquí y me encantaría si los equipos pudieran compartir en el chat y también prender micrófono, las personas que quieran, para que hablemos muy abiertamente de cuáles desafíos nos estamos enfrentando el día de hoy. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Me escuchas, Gabriela? Te escucho. Y de la FD nosotros trabajamos hoy con la mentora, con Josefina, y teníamos ya bastante adelantado el trabajo, y nos faltaba justamente el desafío de la innovación. Revisando un poco todos los hallazgos, revisando nuestro muro de, ¿cómo se llamaba? El muro que hicimos después de los hallazgos, notamos que nuestra problemática tenía que mejorar en la redacción. Iba hacia la misma idea, pero la redacción era poco entendible o se entendía de otra forma nuestra problemática. Entonces, cambiamos nuestra problemática y ahí pudimos encontrar el desafío. No sé si querés que te compartamos un poco lo que hicimos. Sí, sería súper interesante y también qué genial que cambiaran la problemática con algo que descubrieron, me imagino. Sí. A través de la investigación que hicimos, Cambió toda la película. Cambió la película. El muro. El muro de descubrimiento. Sí. Ahí mi compañera va a compartir un poco el miro. Bueno, ese es nuestro miro. Y si nos vamos un poco a la parte del muro de descubrimientos, o del muro de los hallazgos. El muro. Mega muro. Y vamos a... Hay demasiado trabajo, parece. Muy difícil encontrarlo. Es difícil con la notebook. Bueno, ese es nuestro muro de los hallazgos. Y estos son los resultados que obtuvimos con nuestra investigación. Tuvimos fuente primaria y fuente secundaria. La fuente secundaria estaba basada en una encuesta que se hizo hace 4 años ya,
contratamos, o sea, se tercerizó esa encuesta y para este trabajo hicimos otras 2 encuestas. También hicimos una entrevista al área de comunicación y marketing, porque en principio nuestra problemática era la desinformación de los productos de la AFD, los productos o servicios financieros de la AFD, y de acuerdo a los resultados obtenidos, cambiamos un poco la problemática. Ahora nuestra problemática ya no se llama desinformación. Si te va un poquito a la derecha. Abajo, quedó la problemática, los servicios financieros ofrecidos por la AFD no llegan y no son tomados por usuarios potenciales por problemas de presencia de intermediarios y una estrategia no adecuada de difusión. En principio era la desinformación de los productos financieros de la AFD, ofrecidos por la AFD. Creo que era eso, básicamente. Y ahora cambiamos por esta redacción y a partir de esta redacción desarrollamos nuestro desafío. El desafío quedó entonces, si estaba un poquito más abajo ahí, el desafío quedó cómo podemos mejorar la estrategia de difusión y la eficiencia de intermediarios de cara a los usuarios potenciales para aumentar la demanda de los servicios financieros de la AFD. No sé qué te parece, Aida. Perfecto, muchas gracias por compartir, este es un muy buen ejemplo. Y me encanta en el post-it, el de arriba, ¿podemos verlo de nuevo un segundo? Donde ustedes están indicando, es súper interesante porque en el fondo aquí, exacto, y muchas gracias por compartir, lo que descubrieron y con todo este cambio que hicieron, es básicamente el dolor de uno de los usuarios o de muchos usuarios. Están descubriendo o están haciendo una hipótesis muy valiosa de que los usuarios no están usando este servicio como deberían en el fondo, porque puede que haya un problema de presencia. No pueden llegar a lo que ustedes están ofreciendo. Entonces, en el fondo, el cómo podríamos, que de hecho es y aquí como que me salto al lado, que cómo podríamos es un framework de ideación también para poder imaginar, y eso nos podemos ir más adelante, pero de verdad es una herramienta en sí misma, nos permite ir a contestar esta pregunta que tenemos. Entonces, en el fondo, en el post-it verde estamos viendo una hipótesis muy bien planteada, y luego todo el proceso de ideación y la creatividad que tenemos que traer es básicamente tratar de contestar esta pregunta, como ustedes muy bien la ponen abajo en el desafío de diseño, para poder ver si efectivamente es esto lo que tenemos que ir a mejorar o no. Y probablemente en ese proceso de desafío de diseño con el que nos vamos a enfrentar, no solamente vamos a responder la pregunta, sino que nos vamos a encontrar con más novedades que van a poder informar esto, y nos van a poder guiar a mejorar, en este caso, la estrategia de difusión. Muy bien, equipo 10. ¿Hay algún otro equipo que tuvo alguna experiencia parecida o le gustaría compartir un poco cómo fue el proceso o a dónde han llegado? Sé que el grupo 2 aquí compartió en el chat. ¿Cómo podríamos promover que las compras públicas llevadas a cabo por las unidades operativas de contratación busquen soluciones innovadoras considerando las características del mercado? Gran pregunta, gran desafío de innovación. Lindsay, ¿te gustaría hablar sobre eso? Hola, buenas tardes, Javiera, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los compañeros. Bueno, nuestro viaje fue un poco parecido al equipo de la AFD. Bueno, me imagino que estás súper al tanto. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas sería una especie de Chile Compra. Somos el ente que regula las licitaciones públicas que realizan las instituciones para adquirir diversidad de cosas para satisfacer las necesidades. Nosotros empezamos digamos, este programa con la idea de instalar en Paraguay las compras de innovación, que
todavía, digamos, no se está explotando lo suficiente. Y cuando empezamos nosotros creíamos o decíamos, porque nuestra ley actual prevé un par de herramientas que podrían usarse para comprar innovación. Entonces cuando nosotros empezamos dijimos, estas herramientas no se están utilizando demasiado actualmente, y es probable que sea porque las unidades operativas de contratación, que son, digamos, las dependencias que se encargan de llevar adelante administrativamente las licitaciones, tal vez tienen un poco de temor para emprender, digamos, este tipo de procesos que tienen un poco de incertidumbre, digamos. Y digamos que esa era nuestra hipótesis. Luego dijimos, en este escenario, las unidades requirentes cumplen un rol muy importante porque son las que determinan o son las que dicen yo necesito este producto o este bien. Y empezábamos nuestro viaje diciendo tenemos que atacar a las unidades requirentes para como que abrir la mente y que ellas estén también dispuestas a comprar innovación y a no comprar las mismas soluciones siempre. Con este trabajo nos dimos cuenta, primero, de que no existe tanto temor como nosotros pensábamos, o sea, están mucho más abiertos a comprar innovación de lo que nosotros creíamos, y especialmente las unidades requirentes que nosotros pensábamos eran las más cerradas, son las más abiertas a comprar o a buscar nuevas soluciones y no comprar siempre lo mismo, que ellos ya saben el tipo de resultado que les da ese tipo de compras. Y ahí nos topamos con que las unidades requirentes en realidad tenían el dolor que sienten es que las unidades operativas, que son las que tienen que, digamos, liderar las compras, son las más cerradas y son las que les dicen, no, esto no se puede hacer, la norma nos no permite, tenemos que comprar, y las están llevando, las están conduciendo de cierta manera a comprar siempre lo mismo. Entonces, ahí cambió completamente nuestro panorama. Y otro escenario que no estábamos previendo, y también lo descubrimos con todos los talleres, es que tal vez el mercado no está preparado tampoco para la innovación o no está tampoco apostando mucho a la innovación. Entonces es como un ciclo de yo no innovo, pero tampoco el mercado está preparándose porque justamente de este lado no hay innovación. Entonces algunas instituciones nos dijeron, nosotros queremos innovar, pero nos topamos con que en el mercado no hay otra cosa, y en el mercado tal vez no están innovando porque nadie está comprando innovación. Entonces, el viaje fue súper interesante, aprendimos un montón de cosas y esta herramienta, ayer nos reuníamos con los compañeros y dijimos, wow, al principio no sabíamos cómo iba a terminar esto, pero dijimos, esta herramienta es fabulosa porque vimos otras ópticas que, como te decía al principio, no las estábamos contemplando. Entonces, la intención o lo que nosotros quisiéramos al final de este programa es que podamos encontrar de alguna manera una herramienta. No estamos todavía muy cerrados ni definidos en cómo va a ser la solución, pero la idea es que el Estado empiece a implementar compras públicas de innovación. Muchas gracias por compartir, Lindsay. Es fascinante. Qué entretenido el viaje que hicieron como equipo. Y creo que están llegando a algo súper importante, que en el fondo, o sea, primero probaron que, de nuevo, la hipótesis que tenían no era exactamente verídica, que era totalmente al revés, y eso presenta algo que es nueva información, que es quizá la gente, o en específico las unidades operativas de compra, no quieren asumir ese riesgo, quizás. Y entonces eso nos lleva a una problemática que parece muy grande, pero que también en el contexto del desafío que estamos tomando ahora y en el contexto de este programa, que tiene que ser rápido y ágil, lo podemos convertir o traducir, por ejemplo, en algo más pequeño. Y quiero decir esto porque a veces uno cree que, wow, esto es demasiado grande para que nosotros podamos solucionarlo. Pero, por ejemplo, ¿qué tal si decimos, si estamos viendo aquí que a la gente le tiene miedo al riesgo, le tiene miedo a estas inversiones más riesgosas, que son muy innovadoras y que quizás ni siquiera están en el mercado, que no son visibles, porque no están pasando? ¿Qué tal si, y acá voy a tirar una idea cualquiera, que puede estar muy mal, pero ¿qué tal si hacemos un video, hacemos un poco como de historia acá, contando cómo sería el futuro si es que las personas tomaran ese riesgo? Y ese video lo compartimos con las personas que le tienen mucho miedo al riesgo, y les mostramos un poco de una realidad inventada pero basada en hechos, de que quizás no es tan riesgoso.
lo probamos y tenemos un pequeño producto mínimo viable que no requiere mucho esfuerzo, pero nos ayuda a saber también cómo la gente podría reaccionar a esas cosas, y quizás cuáles son los puntos de más dolor, de nuevo, para poder luego escalar estas iniciativas y no usar todo nuestro recurso. Josefina, ¿algo? ¿Cómo se pide otra vez el carnet? El recurso humano de Santa Clara. Preguntar a ese. Ah, ya, esa es. Ah, Elsa. Ah, Sí, perfecto. Súper. Por tiempo me voy a ir moviendo para que empecemos un poco del contenido, pero muchas gracias a los 2 equipos que compartieron, y para los otros equipos, por favor, compartan en el chat, porque personalmente me encantaría escuchar cuáles son los desafíos de innovación a los que han llegado, y también para que todos podamos verlos y poder opinar y aprender del trabajo que estamos todos haciendo. Así que de nuevo, muchas gracias. Voy de nuevo a compartir pantalla y ojalá no tengamos tantos problemas ahora. Bien. Vamos a ir a nuestro primer tema, que tiene mucho que ver con lo que han estado haciendo ahora, que es analizando fuentes primarias mucho, y ahora secundarias, el análisis de referentes, que si se los digo así, no, en verdad no tiene nada nuevo, pero es uno de los puntos más importantes cuando estamos hablando en esta metodología ágil de innovación desde el diseño, porque lo que queremos como grabarnos en la cabeza es que no le tenemos que tener miedo a las cosas que son innovadoras, porque no estamos solos y solas haciéndolo, sino que hay mucha gente que está trabajando con los mismos problemas. Entonces no queremos reinventar la rueda cada vez que nos enfrentamos a un problema, porque podemos aprender de otros. Y esto no quiere decir que queremos ir a copiar las ideas por ningún motivo, pero sí queremos buscar inspiración. Muchas veces estamos atrapados en nuestra cabeza en las cosas que tenemos que hacer el día a día, y es muy bueno poder mirar por afuera qué están haciendo las personas, y a veces ni siquiera qué está haciendo mi par, en términos como de colegas, no sé si trabajo en la salud, las personas que están haciendo la salud, en organismos públicos de salud, a veces hay ideas excelentes que vienen de otros campos. No sé, puede ser hasta ir a ver una obra de danza y entender cómo la gente interactúa, y eso se puede traducir a la interacción, por ejemplo, en un servicio, en una urgencia en el hospital. Entonces, con esto quiero abrir a decir que el análisis de referentes es uno de los más obvios, pero también productivos y efectivos modos de comenzar procesos de creatividad y de innovación. Y como recordatorio, lo que estábamos ahora hablando es cómo hemos estado identificando el área del problema. Entonces, hay un proceso en el que han estado pasando de descubrir, que es un proceso divergente, perdón, divergente, perdón, y luego, soy muy mala con la derecha y la izquierda, así que no se imaginan cómo soy convergencia-divergencia. Es un proceso divergente donde estamos abriendo y descubriendo cosas, luego están pasando ahora mismo con el desafío a definir cuál es la problemática específica más importante con la cual el equipo puede trabajar en un periodo acotado de tiempo, y ahora nos vamos a pasar al área donde queremos desarrollar ciertas soluciones, donde vamos a idear conceptos. El análisis de referente, como les decía, busca no reinventar la rueda, aprovechar cosas que ya existen, aprender de nuevo de errores y de casos exitosos, quizás para no errar nosotros y ver qué cosas al tiro no funcionan y las sacamos, inspirarnos y encontrar atributos clave que podamos sacar para meter a nuestras soluciones, cosas pequeñas que pueden ir guiando ese camino. Y acá, esto es una actividad que espero que puedan hacer luego post-sesión, porque es una actividad que requiere tiempo, pero requiere también hacer el espacio mental para hacerlo, que es básicamente un framework de análisis de referentes, un mapa, una metodología para poder no solamente hacer una lista de referentes que nos gustan, sino que pensarlo estratégicamente. Entonces, lo que hay que hacer aquí, básicamente, es primero consultar todas las fuentes que se les ocurran,
y da lo mismo lo diversas que sean, y registrar iniciativas que han habido hoy, en el pasado, que pueden haber en el futuro ideas, en relación al desafío que ya identificaron. Entonces ya hay un marco teórico en el cual ya están trabajando. De nuevo, la idea es cubrir el espectro más amplio posible, desde cosas que han visto en gobierno, que han visto en Paraguay, que han visto en Latinoamérica, hasta cosas que quizás pueden pasar en Filipinas, que les parezcan interesantes, que pueden pasar en su casa, lo que sea. Distintos contextos siempre informan de mejor manera los casos extremos para que la solución funcione sí o sí. Y a la luz de estos referentes, podemos empezar a identificar qué atributos son claves para meter o sacar en la solución. Entonces, en este marco de trabajo, tenemos un espacio arriba donde indicamos todo lo que pasó, lo que hubo, luego lo que hay ahora y lo que habrá en el futuro. Entonces, ¿qué hubo? Son todas las iniciativas pasadas, cosas obviamente que ya pasaron previamente, y la idea es pensar qué funcionó o por qué se acabó, si es que fue un acierto o no, etc. Luego, lo que hay ahora es para entender, un poco como que uno hiciera un benchmark, entender como cuál es el campo de casi de negocio de nuestra idea, cuán factible, cuán viable es, cuán innovadora. Y por último, ¿qué habrá? ¿Qué podemos pensar de esto a futuro? ¿Qué cosas se están inventando? Un ejercicio muy bueno es literal leer las noticias todos los días e identificar factores que uno se puede imaginar que van a informar el futuro. Por ejemplo, cuando hablamos de cambio climático, ya tenemos al tiro, la temperatura va a subir, entonces, ¿cómo podemos tratar de adelantarnos un poco a esto y que nuestra iniciativa ya conteste a ciertas interrogantes que están pasando en el día a día y que se van a llevar adelante? Y luego, con esto en mente, tenemos distintas categorías. Entonces hay una categoría de este como mapa más como ecosistémico, de referentes, donde estamos hablando de nosotros al interior de la institución, luego lo abrimos dentro del Estado, luego lo abrimos con las industrias que se pueden relacionar, con las organizaciones también, no tienen por qué ser solamente privados, pueden ser ONG, etc. Y luego con otros referentes, que aquí tenemos hoteles, películas, ficción, redes sociales, cualquier cosa que se les ocurra. Este es un ejercicio que debería durar como unos 40 minutos, yo creo, pero puede extenderse, depende de lo que a ustedes les parezca con el equipo, pero de nuevo es un muy buen ejercicio, y si quieren hacerlo rápido, así como cuáles son las ideas o las cosas que hemos visto hasta ahora, y lo ponen en el mapa, también funciona muy bien para poder guiar, y por último, dentro de estas tres listas, para entender cuáles son los atributos que parecen más interesantes para posiblemente meter en la solución. Con esto, pauso. Y me gustaría saber si alguien tiene una pregunta, si hay algo que no está claro. ¿Todo clarísimo? Ay, qué suerte tengo. Javiera, ¿esto también lo hacemos en el Miro? Muy buena pregunta. Sí. En el Miro de cada equipo ya debería estar en la sesión, es la primera actividad. Entonces lo completan ahí. Bueno, y si no les sale fácil el Miro, lo pueden hacer en papel, también funciona. Pero está en el Miro. Y Rodrigo está preguntando si podemos compartir el repositorio de documentos, grabaciones y enlaces. Dani o Ariel. Sí, yo estoy viendo eso. Yo se lo comparto. Muchas gracias. Y Rodrigo, sí, el análisis de referente es como, puede ser como los stakeholders, sí, y puede ser como no los stakeholders también. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de los stakeholders o las personas que están directamente involucradas en nuestra problemática, que son nuestro ecosistema, probablemente estarían dentro de los cuadrantes 1, 2, hasta 3. Exacto, en el mapa de interesados e involucrados. Y luego nos podemos ir al 4, que ya expande este mapa de personas involucradas y que puede traer gente nueva, que quizás no tenían mapeada todavía, o cosas nuevas, ideas nuevas. Pero lo pueden, por ejemplo, sería una muy buena idea usar el mapa que ya tienen y pensar en qué iniciativas, por ejemplo, esas instituciones ya están haciendo, que pueden servir como un buen referente para llevar adelante y mirar.
Muy buena pregunta. Genial. Vamos a ir moviéndonos, entonces, si no hay otra pregunta, si se les ocurren más preguntas, las agregan en el chat, y de nuevo, esto es algo que queremos que hagan post sesión, y luego vamos a tener una actividad para que podamos hacer hoy 2 en la sesión. El segundo tema del que les queremos hablar el día de hoy es el pensamiento de diseño, o design thinking. Porque cualquier tipo y proceso de ideación, obviamente, tiene que tener un pensamiento de diseño, ¿verdad? Y aquí hay una pregunta abierta, porque, y esto me pasa hasta a mí, que yo soy diseñadora, el diseño es tan abstracto, ¿verdad? Como escuchamos la palabra diseño y es como, ya, ¿qué es diseño? Yo así les cuento, yo elegí estudiar arquitectura porque no tenía idea que era diseño, era como diseño, no voy a hacer un producto, como mejor me voy a la arquitectura, ya entiendo cuál es la forma que se está siendo creada. Entonces acá les quería traer una pequeña definición de qué estamos hablando cuando hablamos de diseño. Y el diseño es el proceso para darle forma a la realidad, que sigue siendo abstracto, ¿verdad? Pero así es, lo que pasa es que tenemos tantas preguntas, tantas cosas, que no tienen forma. Por ejemplo, el lenguaje. Cuando agregamos el lenguaje a cualquier inquietud, le estamos dando forma a la realidad. El diseño eso es lo que busca, y es un proceso, no es solamente un objeto en sí mismo, no estamos haciendo la botella de agua, sino que estamos inventando un proceso para guardar el agua en algo. Y ese es el proceso de pensamiento que queremos que ustedes puedan seguir practicando. Entonces, al final, todas y todos somos diseñadores porque le estamos dando forma a la realidad. Y eso es lo que está impulsando el pensamiento de diseño, el design thinking. Y al darle forma a la realidad, no solamente estamos haciendo logos creativos, colores, etcétera, sino que estamos entendiendo que hay procesos, hay personas y hay que ser estratégico. Es un proyecto, es un plan que configura algo. El design thinking, así es el proceso para resolver un problema creativamente y estratégicamente. Es una metodología. Y está centrada en el usuario, que es lo más importante. Entonces, y de hecho ahora el design thinking está siendo muy criticado porque estamos entendiendo el usuario como personas, y ahora está todo un movimiento que es el Planet Centered Design, ¿no? El diseño centrado en el planeta, entendiendo que los usuarios no siempre son solamente personas, sino que también pueden ser los ecosistemas, los árboles, los mares, etc. Ahí solamente para agregarle un nivel de complejidad. Pero el pensamiento de diseño centrado en el usuario, en el fondo, una de las principales cosas que promueve es un enfoque colaborativo y de co-creación, o hasta de co-control, para poder llegar a soluciones que están más adecuadas a los contextos y que sean más creativas para resolver un problema. Y aquí paro para decir que cuando agregamos a los usuarios, no solamente queremos hacerlo para que después la gente diga como, hicimos consulta ciudadana y entonces tenemos distintas voces. Estamos invitando a los usuarios a co-crear con nosotros, porque también así los podemos invitar a un proceso donde cualquier tipo de solución es sostenible en el tiempo, porque las personas logran apropiarse de estas ideas. Y no es solamente el gobierno como imponiendo algo, sino que son las y los ciudadanos sintiéndose parte de un actor activo en la política pública. Y eso es muy importante en el design thinking para el sector público, entenderlo. Porque la experiencia de las personas en general es muy distinta a la que nosotros nos imaginamos diseñando cosas. Entonces le estamos imaginando la forma, la calle, la vereda, pero la persona la está usando de una manera distinta, porque no necesita esta, necesita otra cosa y puede encontrarla preciosa, pero no le sale bien, no le sale natural. Y por eso es tan importante incluir a la mayor variedad de actores cuando estamos pensando en soluciones de diseño, en soluciones en innovación pública, porque al final eso nos ayuda a errar menos también. Porque aquí hicimos esta vereda gigante, perfecta, hermosa, la gente no lo está usando, ¿y cuánta inversión pusimos?
Así que es una clave muy importante para poder acelerar todos los procesos, hacerlos más participativos, más inclusivos y más sostenibles en el tiempo. Y las personas ignoran el diseño que ignora a las personas. Eso es muy importante, grabárselo en la cabeza. Así que nunca podemos ignorar a quienes son nuestros usuarios y usuarias. Y acá nos saltamos a un tema que parece distinto, pero en realidad está muy conectado, que es el diseño de servicios. El diseño de servicios está enfocado en las personas, y esa es una de las mayores claves en cómo nace esta disciplina, que nació como en los 70, 80, no es tan antigua. Y primero, para entender de qué hablamos cuando hablamos de un servicio no es solamente darle como un café a una persona. Un servicio es un conjunto de acciones, de valores, productos y experiencias realizadas por un proveedor de servicio, en las cuales estamos respondiendo a las necesidades, sueños, inquietudes de un usuario. Y por eso es un intercambio de valor, porque no es solamente yo regalándole este lápiz a alguien, sino que yo le regalo este lápiz a alguien y quizás esa otra persona, va a sonar muy bien, pero me da una sonrisa y eso a mí también me está entregando algo. Entonces entender que los servicios tienen una relación de reciprocidad entre los proveedores y los usuarios muy importante para poder diseñarlos de una manera más colaborativa y más inclusiva. Perdón que se me abrió el chat. Ahí. Y el diseño de servicios... Mira, ¿Sí? ¿te puedo interrumpir ahí un ratito? ¿En el de antes? Esta. Sí, yo entiendo que muchas veces el diseño nos va de la mano con la funcionalidad. Y creo que con este punto que estás mencionando, el diseño de servicio, se soluciona esa brecha que hay muchas veces, porque cuando uno piensa en diseño, piensa en algo novedoso, algo lindo, algo llamativo, pero no siempre es funcional a lo que se está necesitando. No sé si es tanto así. Muy buen punto. Y exactamente, yo creo que ahí va el diseño de servicios a apuntar de eso. Y de hecho es un muy buen punto porque es uno de los por qué nació el diseño de servicio. Entonces está todo este movimiento de crear objetos preciosos, botellas de agua maravillosas, etc. Y después, esto es muy como del sector privado, pero estaban viendo que esas cosas no se vendían, o como que la gente no las estaba usando. Y eran maravillosas, pero a la gente no le importaban. Porque al final no estaba esa funcionalidad. ¿No? La gente, y de nuevo aquí, por eso entender un servicio es súper importante, que es un conjunto de cosas. La gente no solamente estaba buscando, en este caso, como la estética y la belleza, sino que estaban buscando la funcionalidad en el sentido de, por ejemplo, el tamaño, que lo podamos llevar en la mochila, que sea liviano, cosas que quizás no eran tan obvias para las personas que estaban diseñando. Y ahí nace esta idea de poder tratar de comprender de mejor manera las experiencias de los usuarios antes de diseñar cualquier cosa, porque es solamente a través de ese proceso de poder identificar de verdad cuáles son estos deseos y necesidades, que en el fondo el diseño deja de mirarse a sí mismo como disciplina y logra interactuar con las personas con las que tienen que interactuar, con las personas que están usando estas ideas de esta forma que le estamos dando a la realidad. Y yo creo que esa es una muy buena crítica, porque en el fondo, ¿qué hace un diseño, un buen diseño? Yo te diría que lo hacen las personas si quieren usarlo o no. O sea, si la persona está interactuando con estas cosas que estamos diseñando, eso es un excelente diseño. Y si la persona lo está ignorando, que aquí nos vamos como a la cosa de la calle, es un muy mal diseño, porque está ignorando a las personas. ¿Con esto estamos contestando un poco la pregunta? Gracias, Javier. A ti, muy buen punto. Y ojalá nos podamos grabar un poco eso en la cabeza, porque a veces estamos contestando, tenemos urgencias, demasiada urgencia, hay que contestar cosas, hay que hacer proyectos, y creemos que es mejor solo terminarlo y entregarlo, porque es como un check masivo, pero después, si la gente no lo usa,
a la larga es un error mayor. Entonces muchas veces en el diseño de servicio en particular hay que optar por mirar al futuro y tratar de pensar en largo plazo, en inversiones a futuro, versus algo pequeño que puede como aplacar un dolor chico, pero que después lo va a mantener en el tiempo. Y aquí en ese mismo punto nos ayuda a innovar porque nos puede no solamente ayudar a crear algo nuevo de cero, sino también mejorar cosas que ya existen, para hacerlos más útiles, para hacer servicios que sean más deseables para las personas, eficientes, efectivos. Es un campo nuevo, sí, holístico, multidisciplinario, etc. Y aquí, esto no lo tenemos en la diapositiva, pero para darles un ejemplo, hay un ejemplo que me encanta de diseño de servicios que pasó en hospitales en Londres. Entonces el problema que vieron era que los pacientes eran muy violentos contra como el staff. El staff de verdad a veces era hasta golpeado. Y el pensamiento era, los usuarios son violentos. Como esa era la primera hipótesis. No paramos de que sean violentos. Y lo que se hizo a través de un proceso de codiseño, obviamente, fue tratar de entender como cuál era la inquietud que hacía a estas personas sentirse así. Y lo que se descubrió fue que los usuarios y usuarias se ponían nerviosos porque no sabían cuánto tiempo tenían que esperar para ser atendidos. Y eso los hacía tomar una actitud un poco más violenta. Y lo que el diseño descubrió a través de ese proceso es que algo tan simple como agregar un mapa grande en las urgencias, donde los usuarios puedan entender según el nivel de su dolor, cuánto tiempo se iban a demorar en literal un viaje visual en ser atendidos. Luego se pudo medir que bajó el nivel de violencia en casi un 40%. Entonces, en el fondo, en vez de responder a estas hipótesis, hacer estos procesos de entender de verdad cómo usuarios interactúan con el servicio, nos hace a la larga tener proyectos que son mucho más eficientes. Creo que Lucio... Ay, gracias, perfecto. Acá hay otro ejemplo, cuando hay dos cafeterías, una al lado de la otra, venden el mismo café, al mismo precio, es el diseño de servicio el que te hace entrar a una y no a la otra. En el fondo es el mismo producto. Pero de nuevo, el servicio es entendido como un conjunto de cosas, que están las experiencias, los valores, me gustan los colores de este lugar, me gusta cómo me tratan aquí, me gusta el tamaño de esto, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un video. Ojalá funcione. What is service design? I've been thinking about this for a while. Esperen un poquito, es que voy a borrar todas nuestras insignias porque si no, no van a poder leer el... What is service design? I've been thinking about this for a while, and I recently discovered a brilliant quote by Mark Futine that I think sums it up perfectly. When you have two coffee shops right next to each other, each selling the exact same coffee for the exact same price, service design is the reason you go into one coffee shop and not the other. So let's play that out in a little scenario. Coffee shop A decide they want a mobile app. So they put a team full of people together to work on it for a couple of months before delivering it to their customers. The customers download the app only to find it's got nothing that they need. Now let's look at coffee shop B. Coffee shop B put the customer at the heart of the experience. They talk to them. They do some immersive research and really get to know what the customer's doing before, during, and after their coffee. They can map this out on a customer journey where they identify the highs and lows of the experience and uncover some service opportunities and start to explore solutions. The team then starts to speak to other people from around the business. They speak to the colleagues in store and understand what their day looks like. They speak to the founder to look back at the original vision for the coffee shop, as well as the marketing team and suppliers too. Once they have all of these people together, they can run a workshop or a series of workshops where they can identify the real business objective and exactly what they want to achieve. They can start to design some concepts and test them with the customers they now have a relationship with. They can do a tech analysis and plot everything on a blueprint that documents all of the support systems necessary to bring these concepts to life. With all this, they can create their North Star vision, all resulting in a mobile app full of features the customers love. But it doesn't stop there. They've also identified that colleagues need a tablet application
to help them deal with the extra flow of traffic in store. And the payment system needs updating so all three can work in harmony. They might design a colleague training and engagement program and redesign their store to optimize the physical experience too, whilst also looking at how they talk about themselves socially, possibly even introducing some new product lines. These are what we call the front stage experiences. But in order for it to all come together, we must look at the backstage too. Here you will find the back-end systems that drive all the digital propositions, key metrics that we measure ourselves by, learn from, and iterate upon the services, as well as the CRM system and some delivery partners. So, service design is about three things. One, customer-centric. It's about putting the customer at the heart of everything you do, and only then will you create services people love. Two, co-creation. It's about exploring and designing these concepts together. As a result, you will ensure services are both technically feasible and business viable. Three, holistic. It's about building interdependent, interrelated experiences that all connect with people on an emotional level. That way, you will create services that scale beyond the original idea. To round it all off, let's revisit Mark's quote. Service design is not just what makes you walk into one coffee shop and not the other. It's the reason you keep coming back and tell all your friends about it. Y es bien importante lo que dice al final, porque en el fondo dice, se hizo todo este esfuerzo para, en este caso, hacer la app, que tenga todas estas funciones, que respondan al usuario, pero al final no es solamente eso, es que la experiencia de este usuario en particular fue tan buena, que luego va y le dice a sus amigos, es buena, así que ven. Y ahí estamos de nuevo volviendo a esta idea del intercambio de valor, que no es solamente un servicio, no es solamente un proveedor entregando algo, sino, en este caso lo llamaron cliente, pero los usuarios entregándonos algo de vuelta, que es muy valioso para la organización. Aquí tenemos más definiciones, podemos irnos muy en detalle a qué es el diseño de servicio, pero creo que lo más importante ahora es entender que está enmarcado en toda esta teoría del design thinking, que nos permite responder a muchas inquietudes que nos encontramos todos los días, como desde lo económico, por ejemplo, aquí. ¿Por qué podríamos usar el diseño de servicio? Desde lo demográfico, desde lo social, desde lo político. Entonces, solamente para decirles que cada vez que nos enfrentamos a estos procesos de diseño y decimos, bueno, si en verdad le vamos a preguntar a las personas, nos vamos a demorar más tiempo y vamos a tener que invertir 2 meses, en un mes tener que entender qué quieren y en el segundo mes analizar esta información y traducirla. Eso también puede significar que el proceso final y la solución puede traducirse en un porcentaje mayor de usuarios en largo plazo, puede ser, por ejemplo, lo demográfico, que más gente distinta lo use, puede ser desde lo social, que responda a distintas demandas más diversas, y desde lo político, de, por ejemplo, cómo los ciudadanos generan confianza con el Estado y las instituciones a través de la transparencia. Entonces, en el fondo, algo que parece súper complejo, a la larga, es muy probable que traiga más beneficios. Aquí cierro un poco, solamente con decir que el diseño de servicios utiliza este pensamiento de diseño para poder idear soluciones que respondan a estas necesidades y deseos de todos y todas las actrices que interactúan con un servicio. Y por eso, una de sus mayores fases más importantes en el desarrollo de cualquier proyecto de diseño de servicio es de nuevo, y volvemos a la ideación, el tema del día de hoy. Y la ideación, que hemos hablado de ideación, ¿qué es ideación? Básicamente, ideación es crear ideas. No, nada más complejo que eso. Eso es el proceso de ideación, que es muy simple decirlo, pero a veces muy complejo porque estamos tan pegados a los computadores que se nos olvida ser creativos. Y es un proceso de divergencia, porque estamos abriéndonos a muchas posibilidades de nuevo, que también a veces es doloroso, porque es como, estábamos convergiendo en una solución y ya sabemos dónde ir, ¿por qué lo vamos a abrir de nuevo? Lo vamos a abrir para luego cerrarlo, pero lo vamos a abrir
para poder tener esta variedad que ojalá le dé una respuesta a nuestros usuarios. Y es muy importante aquí decir que la ideación proporciona el combustible para generar prototipos y obtener soluciones innovadoras para nuestros usuarios. Y los prototipos son, en el fondo, experimentos, cosas más pequeñas que podemos probar y testear en vez de invertir millones y millones en una política pública, en un nuevo servicio digital, para entender si funciona o no, si hay campo, y luego rápidamente mejorarlo según cómo los usuarios usen nuestras ideas y nuestros prototipos. Y el objetivo principal de esta etapa de ideación es, de nuevo, usar la creatividad y la innovación para desarrollar soluciones. Y hay 3 estados en la innovación, cuando hablamos de cómo resolver un desafío. Primero, tenemos el misterio, el mega caos de muchas cosas, muchos atributos, factores, personas, contextos, que nada tiene sentido, que tenemos triángulos, círculos, cuadrados, cómo podemos mezclarlo. Después de este caos, pasamos a un proceso, en este embudo, de heurística, donde podemos empezar a pensar en las reglas generales que nos pueden ayudar a darle forma a esta realidad, a diseñar. Sí, quizás súper obvio, pero antes no era tan obvio. Los cuadrados pueden ir más juntos con los triángulos, etc. Y podemos pasar a la fórmula, al algoritmo final, que nos ayuda a crear realidad y a darle forma a estas preguntas que teníamos. Y de nuevo con nuestro desafío, nos encontramos en la primera etapa, que es la ideación, la más grande, donde, por ejemplo, con todo el análisis de referentes, nos vamos a encontrar probablemente con triángulos, cuadrados, círculos, rectángulos, cubos, etc. No vamos a ver qué hacer con eso, pero después vamos a empezar a poder pasar a categorizar y a entender de mejor manera qué hace sentido o no. Pero tenemos que pasar por esta etapa de creatividad e incertidumbre para luego encontrar la luz al final del túnel. Cerrando esta temática, abro a preguntas, inquietudes y comentarios. ¿Alguien se ha encontrado haciendo diseño de servicio sin saberlo? ¿Todo clarísimo? Realmente, Javiera, estamos debatiendo acá en la FD. Es mucha información lo que nos diste. Estamos tratando de digerir un poquito y queremos ya ver cómo podemos aplicar dentro de nuestro proyecto, ¿verdad? Excelente, excelente. Y por eso mismo también vamos a tener un break ahora, para que puedan absorber todo esto. Y también muy abierta a responder cualquier pregunta que venga después del break. Así que, si les parece, nos tomamos 15 minutos y luego volvemos, ¿sí? Perfecto. 15 minutos. Entonces estamos de vuelta. Ah, ahí aparecieron los comentarios. Break, excelente. Me encanta. Calculando la hora con mi hora, estaríamos de vuelta a las 3:50. ¿Muy bien? Sí, perfecto. 10 para las 4. Nos vemos. Ah. Excelente. Hola Teresa, hola equipo 10, genial verlas a todos. Súper. Creo que ya estamos en condiciones de volver a nuestro tema número 3, a nuestro segundo bloque,
de nuestra sesión 5 del taller. Y nuestro tema se llama creatividad y pensamiento visual. Primero, queremos partir con esta cita de Thomas Edison. El genio es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Y aquí la voy a acompañar con otra. La inspiración es para los amateurs. Los demás nos despertamos y nos ponemos a trabajar. Y creo que estas dos citas reflejan muy bien lo que queremos entender por creatividad. Creatividad no es solamente de estas personas, a veces pensamos en creatividad y decimos, uff, los artistas, como las personas que les gustan los colores, esta gente media loca, que anda en otro planeta. La creatividad es de verdad un proceso activo de buscar inspiración, de probar, de iterar, de testear, para que podamos llegar a cosas que son novedosas e innovadoras. Esa es la creatividad, es tratar, fallar, caerse, pararse de nuevo, seguir. Así podemos ser creativos, mirar lo que están haciendo otras personas, trabajar con otros, trabajar solos, etc. Y quiero preguntarles esto, y sería genial si me pueden contestar en el chat. ¿Qué tan creativos se sienten? Pueden decir 0, de 1 a 100. Tírenme unos números en el chat. Esta es como la prueba a ver si están totalmente presentes o no. ¿Qué es un número? No vas a ver. Karina siente en medio, un 50. Hernán un 70. Wow. Aldo 5. 5 de 100 o 5 de 1 a 10. Rolando 60. Lindsay 60, 70, 80. Ah, ok, de 10, perfecto, eso es un muy buen número. Karina dice, depende del momento y la actividad. Muy buena respuesta, es verdad. No siempre podemos ser creativos. 50, 70, ya, pero estoy leyendo personas muy creativas acá. Hay muchos números de 50 para arriba. ¿Hay alguien que se sienta menos de 50 creativo? Me encanta, parece que nadie. Genial. Perfecto, vinieron al taller correcto. Vemos un 80 acá, me encanta. 50, Luis, perfecto. Ya, sigan poniendo sus números, quiero leerlos a todas y todos. Porque nos vamos a ir a algo que se llama los lineamientos para la ideación. ¿Qué podemos hacer para idear creativamente? Y esto está basado en un libro que se llama Your Creative Power, Tu Poder Creativo, de Alex F. Osborne, que propone estos lineamientos para poder idear, que son 8. Primero, mantenernos en el foco del desafío, involucrar a diversos actores. Lo tercero es utilizar pensamiento visual. Luego, apagar el juicio y la crítica para ser personas creativas. Ir por cantidad, no por calidad siempre. Ser disruptivo y radical, pensar fuera de la caja. Combinar ideas, mezclar cosas. Y por último, y aquí era un muy buen punto lo que estábamos hablando antes, que, ay, mis botones de aquí, vuelvo. Generar las condiciones necesarias, como decía Karina, depende del momento y de la actividad. Así que de verdad hay que generar estas condiciones para poder ser creativos. O sea, por ejemplo, por darles un ejemplo súper obvio, me acuerdo de una historia en el Laboratorio de Gobierno en Chile, en la cual las personas que no eran del equipo gráfico creativo siempre estaban alegando de otra persona, que era el diseñador gráfico, director creativo, etcétera, que se ponía a ver televisión en el día de trabajo. Era como, ¿cómo esta persona está viendo tele, como le llamamos en Chile, si nosotros estamos haciendo filas de Excel? Como, qué injusto. Y al final, esa otra persona está generando las condiciones necesarias para poder ser una persona creativa y contestar a los desafíos. Entonces, a veces tenemos que pensar de manera distinta, tenemos que hacer cosas que nos saquen un poco la cabeza. Es como el típico ejemplo de cuando estamos en la ducha se nos ocurren todas las ideas. Necesitamos salir un poco como de los contextos y generar estas condiciones para poder pensar creativamente. Dicho. Acá, Ujú.
¿A qué se refiere el punto 5? 5. ¿Puedes desarrollar un poquitito? Vamos por la cantidad. Lo vamos a explicar un poco más acá, pero me voy a pasar. Ya. Si quieren, pero en el fondo ir por la cantidad tiene mucho que ver con también muchos ejercicios de ideación, que cuando estamos en los procesos de ideación, y como son divergentes, lo que queremos crear es la mayor cantidad de ideas posibles. Y a veces uno hace hasta el ejercicio de generar todas las ideas que sean incorrectas con respecto a algo, para pensar en los extremos, lo que no tiene que pasar. Y entonces con esa como acumulación de ideas son como salen las mejores. En vez de pasarnos 2 horas pensando en cuál es la solución correcta y llegar a una, es mucho mejor tener 10 que por último podemos combinar y podemos hacer un collage de ideas para poder elegir cuál es la mejor. Eso va un poquito el punto. A mí me encantan las preguntas del equipo. Genial, entonces vamos con la primera, mantener el foco en el desafío, que es ser un poquito obvio. La segunda es involucrar a diversos actores, que lo hemos estado conversando en todas las sesiones, por sus experiencias y conocimientos, que nos van a ayudar a tener mejores ideas, por toda la experiencia vivida que traen. Luego, antes de pasar al 3, les quería mostrar a ver si me resulta. You've heard people talk about co-design, but what does it actually mean? This is co-design made simple. Welcome to Panda Island, a peaceful, contented island where the sun often shines and the birds like to sing. But there's one small problem. The people living in South Island and those living in North Island find it difficult to visit one another. It's a long way and it's easy to get lost. 10 years ago, the Panda Council had a meeting at which Linda thought the island could do with a bus service. Dave and Jim agreed that this was a good idea. Dave's cousin had a bus, and Jim came up with the timetable. And so the Panda bus service went into action, and it's been running ever since. But the buses are always empty, and the council have started to wonder why. They realised that more thought needs to go into a service. The bus service hadn't been designed, it simply happened, and it had stayed the same way for 10 years. It was time for a change, and so they brought in designers who had a new approach up their sleeve. But just a second. Let's make this clear. This isn't a focus group and it's not a survey. It's not management consultancy and it's not an expert panel. Co-design is about capturing lots of different perspectives, insights and experiences to work together towards better solutions and using innovative and creative techniques. So the council organised an event where lots of people could come together in a comfortable environment to voice their opinions. People from all over Panda Island came. People who used the bus, people who wanted to use the bus, people involved in running the bus, and the bus designers too. For instance, meet Meredith Speckle. She lives in South Island, but there's a bridge club in North Island she's been dying to go to. Thing is, she has a wheelchair, and she never manages to make it to the weekly gatherings. Sam and Eric live in North Island, but they go to school in South Island. Every morning they have to get up very early to walk to school, and often it's dark by the time they get home. This is Peter. He runs a market stand on Saturdays in North Island and desperately wants to go to the Sunday market in South Island. But he has no way of getting his merchandise all the way there. Derek here is a professor of wheels at Panda University, and Simon has been driving the bus for 10 years. Together they have lots of experience under their belts, and both agree that it's time for a change. When they thought about Meredith's wheelchair, they designed a ramp so she could easily get on and off the bus, and they made sure there was plenty of room inside. It turned out lots of Sam and Eric's friends had to walk a long way to school every day. They didn't all live in North Island. They were dotted all over. Together, they formulated a bus route and timetable so that lots of them could use the bus. This was all very well, but Peter still couldn't carry all of his merchandise to the South Island. It was actually Simon, the bus driver, who thought of putting a rack on the top of the bus so that he could easily load his things. The bus that was eventually designed was designed based on a whole host of personal experiences right across the board of Panda Island. The result was a bus service that was a source of great pride and pleasure amongst the service users and providers. This made it sustainable because so many people had contributed, and they could see that contribution in the end product.
But co-design needn't be about buses. It's an approach with its own set of tools that can be applied to all sorts of services. Its only limits are your imagination. Este es un muy buen ejemplo de lo que hemos estado hablando antes y de modos de involucrar a diversos actores. Y solamente para decir que esto no solamente tiene que ver con las etapas de descubrimiento, sino que también de ideación. Podemos ir y preguntarle a las personas no solamente qué quieren, sino qué imaginan, qué les gusta. Podemos meternos hasta cosas locas como actuar, cómo te gustaría que las cosas fueran. Podemos hacer encuestas también que sean más participadas. Hay tantas maneras. Entonces, solamente para decir que los procesos de ideación no tienen que solamente nacer de un equipo en particular, sino que pueden interactuar e incorporar las ideas de una multitud de distintos actores. Pasando al 3, utilizar el pensamiento visual. ¿Por qué el pensamiento visual? Porque sabemos que el cerebro tiene este lado derecho e izquierdo, uno que tiene que ver más con el raciocinio, lo que escribimos, lo estructural, etc. Y hay otro que es mucho más intuitivo, mucho más imaginativo, y el pensamiento visual es un buen ejercicio para activar esa corteza cerebral. Tenemos la parte que es como cómo hacemos las cosas, y luego tenemos la parte que es ¿qué tal si pasara esto? Y ese es el músculo que queremos ahora activar, trabajar y entrenar. Y aquí vamos a pausar, voy a callarme más o menos por un momento. Quiero pedirles que agarren un lápiz y un papel, y vamos a hacer algo muy simple, que no va a dejar en vergüenza a nadie, así que no se preocupen. Vamos a hacer un ejercicio rápido para poder entrenar esa parte del cerebro. Así que cuéntenme en el chat si todos tienen un lápiz y un papel. Si alguien no tiene, quizás puede dibujar en su computador. Es solamente algo rápido para que podamos ejercitar. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿No? No se pongan nerviosos, porque de verdad es simple. Ya, estamos. Vamos con el ejercicio. Si es que puedo compartir la pantalla. Vamos a dibujar una línea. Ya, creo que probablemente ya dibujaron la línea. Ahora quiero que dibujen un círculo. Ahora vamos a hacer un cubo. Ahora nos vamos a ir a una casa. Ahora un edificio.
¿Cómo van esos edificios? ¿Apareciendo? Me cuentan en el chat si alguien necesita más tiempo. Ahora de estos edificios, ¿cómo dibujarían una institución pública? ¿No? Nos vamos a pasar de institución pública a cómo dibujarían a los y las usuarias de su desafío. Usuarios de desafío sería al público que nosotros vamos a ofrecer el producto. Exacto, muy buena pregunta, Nadie. Gracias. A ti. Rodrigo dice que se siente más creativo en un ambiente distendido y sin mucha estructura protocolar. Comparto eso, de todas maneras. Y ojalá podamos crear un poquito de esto acá. Así que les digo al tiro que no vamos a estar haciendo, no nos vamos a reír de ningún dibujo, ¿ya? Están todo perfecto. Todas las rayas hermosas. Aldo dice que el problema es que lo imaginado no se puede plasmar de la misma forma en el papel. Muy cierto también. Y por eso existen muchas técnicas. Ahora estamos probando dibujar, pero puede ser, podemos irnos a los extremos. Está la inteligencia artificial, ahora le podemos dar dos nombres a una página web y nos hace una imagen. Y eso también puede ser un muy buen ejercicio de creatividad e ideación. En el fondo, probar distintas técnicas hasta encontrar las cuales que nos hagan sentir más cómodas y cómodos en ser creativos. Y Jazmín está como, chao, el edificio, no puedo. Pero estoy muy curiosa en ver cómo fue la institución de Jazmín. Y ahora, pensando que ya tienen un poco los usuarios de su desafío dibujados, ¿cómo dibujarían su desafío? ¿Cómo lo representarían? Después vamos a hacer el álbum de los dibujos de desafío de los innovadores públicos de Paraguay. No se preocupen. Todo va a quedar privado. Ah, me encanta, Nadia, ahí nos está mostrando. Me encanta. ¿Cómo van esos dibujos? Yo voy a dejar de compartir pantalla para que podamos compartir lo que importa. Y probablemente voy a prender la luz porque aquí se puso oscuro. Ahí estoy.
Nadia, ¿nos quieres contar un poco de tu proceso de dibujo? Sí. Un rato. Bueno, en el primer dibujo de arriba es la línea, que está el círculo, el cubo, la casita, el edificio. Y el diseño del usuario en el cual nosotros vamos a estar trabajando serían las personas que realizan el registro de servicios en nuestra plataforma, cumpliendo un producto final para el usuario externo otra vez, ¿verdad? Para quien va a prestar el servicio, con su habilitación y su registro al día. Y ahí tiene un pequeño dibujo de celular en el cual hizo la gestión para los trámites. Y veo que los, los dueños están felices de habilitar la posada. No sé si se entiende ahí. Me encanta. Muchas gracias por compartir. Gracias. Creo que tienes súper buenos elementos ahí porque ya te estás imaginando cómo podría ser este servicio, qué tipo quizás de producto están involucrados, las emociones de las personas, Sí, las emociones. y eso es muy, muy importante. ¿Y te salió difícil dibujarlo? Un poquito. Bueno, excelente, te salió demasiado bien. Muchas Gracias. gracias por compartirlo. Y en el fondo esto es como solo decir que hay muchos ejercicios que nos pueden ayudar a dilucidar ciertas cosas, como por ejemplo tú bien decías, las emociones, que a veces son difíciles de visualizar. Y solo haciendo estos monitos, podemos comunicar esas ideas a muchas personas. ¿Qué otros dibujos? Estoy muy curiosa, yo les voy a seguir pidiendo otros dibujos. ¿Alguien más quiere mostrar lo que hicieron? Nuestros artistas creativos. Le hiciste como no. Ya, es que después de ver eso, el dibujo de Nadia que estaba increíble, claro. Nadie quiere mostrar las líneas, la vara quedó muy alta. No, pero estoy segura que hay, si en el fondo no es la calidad del dibujo, es la intencionalidad del dibujo. En arquitectura, solo decir que en general las personas que llegaron, en mi experiencia, a la carrera con las peores habilidades de dibujo salieron los mejores arquitectos. Al final, no es la perfección lo que estamos buscando. A ver, quién más quiere compartir un poco del dibujo? Rodrigo, ¿pudiste crear tu ambiente creativo? Sí, dibujé, pero creo que tiene alto contenido de estigma mi dibujito, entonces mejor guardármelo. Pero te puedo mandar después por correo. Me encanta. Esperaré en mi correo y genial si se lo puedes compartir quizás a tus colegas del despido. Estoy segura que puede Sí, informar algo. claro. Sí, Excelente. claro. Y Rolando nos está compartiendo que la cámara no funciona, pero que se imaginó a los usuarios como personas que lanzan fuego. ¿Y por qué que lanzan fuego? ¿De dónde salió esa emocionalidad? Vamos a esperar la respuesta en el chat. Ah, digamos que son sentimientos encontrados. Perfecto. Al final el dibujar puede servir como casi que un ejercicio de psicólogo para sacar esas cosas que no podemos ver más adelante. Una última oportunidad para que alguien quiera compartir sus bosquejos, o pueden también compartir lo que pensaron de la actividad y si la encontraron terrible también pueden hacerlo. ¿No parece? ¿Qué tal, Javiera? Bien. Nos pareció muy interesante, pero creo, o sea, la relación
entre el cubo, el sol, la raya ¿Y la casita? y la casita. Oh, me encanta, tenemos que traer la racionalidad. Yo diría que parte del ejercicio y como de la secuencia de por qué dibujamos estas cosas es de cómo crear una forma. Entonces, en el fondo estamos hablando de una línea que luego se convierte en un círculo, que es la línea que se cierra, luego esto toma una forma de 3D, que es un cubo, el cubo puede ser una casa, la casa puede albergar una institución, un edificio, el edificio puede albergar personas, las personas pueden responder a este desafío. Entonces, en el fondo es como, podemos pensar en este ejercicio, en vez de estar dibujando 1, 1, 1, 1, por eso lo quise decir al principio, porque podría complicar las cosas, podemos pensarlo en una cosa como más de producto mínimo viable, donde no es como, ok, dibujemos la respuesta final, dibujemos cómo el desafío de innovación se ve, cuál es la solución, sino que podemos de verdad empezar por una raya, podemos empezar dibujando al usuario, podemos empezar dibujando las llamas, las personas que lanzan fuego, como el inicio de esta conversación. ¿Les hace sentido, equipo 10? Gracias, Javiera. Genial. Y acá podemos ver en el chat que Sandra nos compartió su dibujo, innovación de productos. A ver, en la línea de tiempo, en un universo, que es el círculo, hay que salir del cubo, mirar el impacto que tenemos en el país como instituciones públicas, pero grandes en su componente, el edificio, para dar felicidad a más familias a través de créditos para sus casas, que es la casa, y mirar al futuro del país. ¡Excelente! Este creo que es un muy buen ejemplo de hecho, lo que estaba tratando de explicar. Muchas gracias, Sandra, por compartir esto. Es como estos distintos ejercicios de ideación nos pueden acercar a pensar en soluciones que a veces solamente verbales no sale tan fácil. Ah, creativa publicitaria frustrada, me encanta. Y aquí les voy a compartir algo más personal, pero hace poco empecé a hacer esto que le llaman journaling, así como de escribir cosas del día, etc. Y me estaba costando mucho, mucho escribir, así como tenía una idea en la cabeza y era como, pero no sé cómo escribirla. Y después hice un ejercicio, en mi caso estaba pensando como de mi familia, y dije, no quiero escribir de mi familia, quiero dibujarla. Y empecé a hacer mi mapa genealógico, tratando de responder como la pregunta, ¿de dónde vengo? No la podía escribir, pero la dibujé, y empecé a hacer este árbol. Y me ayudó tanto después de escribir, solamente hacer el ejercicio de poner estas líneas y de dibujar el árbol visual, para poder impulsar esa respuesta. Así que no a todos le tienen que funcionar, pero es una muy buena manera de poder crear ese espacio de creatividad. Muchas gracias por participar en este ejercicio, que es a veces un poco, uff, qué miedo, pero estoy segura que lo hicieron todas y todos excelente. Voy a compartir, esperemos, llegó otro ejercicio de Sergio. Sergio, me encanta. No sé si lo pueden abrir todo y todo, pero creo que hay algo súper interesante en el dibujo del ejercicio de Sergio. A ver si lo puedo compartir. Que aquí va a ser mi interpretación, pero estamos pensando como en el diseño de sistema un poco arriba, cómo las cosas se conectan, cómo están los ecosistemas. A veces nos pueden ayudar, por ejemplo, a hacer los mapas de usuarios así, a hacer el pensamiento sistémico de cada cosa que hacemos, por ejemplo, y acá nos vamos más como a lo concreto. Cada cosa que un ministerio puede impulsar no solamente va a ayudar a los usuarios de esos servicios en particular, sino que también va a afectar, puede ayudar o puede ser un dolor para otros ministerios, por ejemplo, dependiendo de los sistemas. Entonces, visualizar esas ideas a veces nos ayuda a entender cuál es la red en la que estamos insertos día a día. Y el monito de abajo, excelente. Súper. Sergio, ¿me puedes decir si no, nada que ver lo que estoy hablando también, por favor? Siéntete la libertad. Vamos a volver ahora a las diapositivas. ¿Por qué tanto dibujo? Bueno, lo hablamos un poco, pero el 90% de la información que asimilamos es visual. Por eso es tan bueno dibujar.
porque muchas veces hablamos de cosas y les puede pasar hasta ahora, que quizás yo estaba hablando y no tenemos un dibujo, y es como, solo se siente ruido. Y cuando podemos ver algo, cuando podemos ver un video, cosas que se mueven, nos ayuda mucho más a entender cuál es el contexto real. Y a veces, aquí lo paso así como de yapa, cuando queremos hablar con usuarios y usuarias, y de verdad hacerlos interactuar, tener cosas visuales ayuda, y yo diría en un 90%, a que las personas de verdad nos contesten con la realidad y puedan entender. Podamos hablar un poco un lenguaje mucho más colectivo que viene de la intuición, que es lo visual. Las imágenes atraen más la atención y lo hacen más rápido que las palabras. Y acá tenemos varios ejemplos. Tenemos esto que es una organización que se llama Pictoline, que pone todas las noticias y datos freaks, los pone en historias visuales en el storytelling. Y es muy interesante por si no lo conocen, quizás son fans. Y nos permite, por último, visualizar diferencias y similitudes. Ahora teníamos el mismo desafío, todos teníamos las mismas instrucciones, y pudimos ver que por lo menos en 3-4 casos salieron respuestas totalmente distintas con la misma pregunta, y nos ayuda a poder visualizar las distintas perspectivas sobre un mismo concepto. Nos vamos al punto 4 de estos lineamientos. Tenemos que apagar el juicio y la crítica, apagarlo. Si queremos ideación, no podemos criticar. Es decir, pensar, no, esto es imposible, no es factible, es muy caro. No, esto toma mucho tiempo. Esto obviamente no va a servir. Esto se ve demasiado aburrido. Esto es cero concreto. Esto ya lo vi antes. Todas esas preguntas no nos ayudan a avanzar en creatividad, solamente nos bloquean. Después vamos a tener un momento en el cual vamos a poder ser críticos y agregar full juicio y decir, esto no tiene tanta relación, etc. Pero antes de hacer eso, tenemos que crear el espacio para poder ser creativos. Eso es tan importante la innovación, porque si nos empezamos a poner estas hipótesis desde el primer momento, no podemos innovar, no podemos ser disruptivos si estamos poniéndole trabas a los asuntos tan rápido. Eso lo tenemos que dejar para después, cuando podamos definir, iterar y refinar nuestras ideas. Pero por ahora tenemos que apagar la crítica. Y también apagar la crítica porque queremos crear espacios adecuados para que todas las personas se sientan cómodas en dar sus ideas. Y acá volvemos al tema de convergencia y divergencia. Y esto es un pequeño ejercicio, como cuando estamos hablando de la convergencia y la divergencia, podemos hablar en crear alternativas y en decir sí, y además podemos hacer esto, y esto, y esto, y luego cuando ya tenemos todo este grupo de ideas, las podemos ir achicando a los peros. Sí, pero quizás esto mejor no, quizás esto es muy caro, y ahí vamos eligiendo. Pero tenemos de nuevo los dos procesos, el de abrir y luego el de cerrar, pero siempre para pasar de un lado a otro tenemos que abrir la puerta y luego la cerramos. Nuestro punto 5 es aquí la pregunta del millón, la cantidad. La mejor manera de tener una buena idea es tener muchas ideas, porque si nos estamos bloqueando, es muy difícil ampliar el espectro. Y muchas veces pasa que una idea lleva a otra. Y no siempre lleva a otra como desde nosotros mismos, sino que desde nuestra compañero que lo ve y dice, pero podríamos hacer esto y podríamos hacer esto. Y hay muchas herramientas de ideación, vamos a hablar de algunas en un rato más, pero hay algunas que son como y pero, como los que estamos viendo acá, y además hay otros que son por qué. Entonces en el fondo tenemos una pregunta, decimos ya, pero ¿y por qué estamos preguntando esto? Y la abrimos, y la abrimos, y la abrimos. Entonces en el fondo aquí cantidad lo vamos a apreciar mucho más que la calidad. La calidad es la cantidad en la ideación. En la ideación, cuando pasamos a la implementación no es igual, para que no se asusten. ¿Cómo obtenemos muchas ideas? Punto 6, ser disruptivos y radicales. Queremos aplaudir todo lo que es distinto, no queremos decir, esto es tonto, esto es feo, esto es muy falso. Todo lo que nos ayude a pensar de manera distinta nos va a ayudar a innovar, porque las innovaciones que son más sostenibles, más efectivas, mejores, vienen de cosas que nunca nos habíamos imaginado antes, que tienen que ver con la realidad, pero que son disruptivas. Entonces tenemos que aplaudirlo.
Acá decir que, claro, es muy fácil quedarnos cómodos en una idea, es muy fácil decir, sí, esto es y ya vamos. Nos tenemos que mover de esta zona de confort para poder idear. Y requiere de esfuerzo y de decisión, porque no es algo que salga fácil, no es algo que se nos permita en el día a día, estamos llenos de reuniones y urgencias, de verdad requiere de un esfuerzo activo para poder plasmar este proceso. Ser disruptivo, disruptiva es abrazar el riesgo, muy con lo que estábamos hablando al principio de la sesión, por ejemplo, cómo abrazamos el riesgo en el mercado, cómo hacemos que la gente quiera contratar cosas más innovadoras. Y por eso también en el tema de disrupción, en el tema de cantidad, es muy importante combinar ideas también. Las grandes ideas suelen ocurrir cuando dos viejas ideas se encuentran por primera vez. Y las grandes ideas nunca son nuevas, entonces a veces nos perdemos en tratar de nuevo inventar la rueda, y muchas veces las grandes ideas son una combinación, o sea, por ejemplo, Uber, que podemos o no estar de acuerdo del modelo que llevan a cabo, pero ha sido muy efectivo. En el fondo no inventaron un nuevo medio de transporte, inventaron un servicio que trabaja y conecta cosas que ya existen, o Airbnb, o todas estas como plataformas, que permiten al usuario tomar un poco más decisiones, tener registro de las cosas que están pasando, tener un mayor rango de decisión, etc. Son conectar puntos que ya existen, combinar ideas que ya están de una manera tan buena, disruptiva e innovadora, que hace que toda su funcionalidad sea más adecuada al día a día de nuestros usuarios y usuarias. ¿Cómo podemos tener pensamientos más disruptivos? Haciéndonos las preguntas correctas o haciéndonos muchas preguntas. Preguntas correctas como, ¿qué otros usos pueden tener estas cosas? ¿Qué elementos se pueden sustituir? ¿Cómo podemos combinarlos? ¿Qué pasaría si hacemos esto y no esto? ¿Qué otras posibilidades existen? Mirar más allá. Y hacernos estas preguntas para poder mirar más allá. Es como, no sé, hacer un taller de co-creación que ya lo tenemos listo, y después decir, ya, pero ¿y si le cambiamos algo? ¿Qué le cambiaríamos? ¿Qué es quizás el punto que está más débil? Y ahí nos va a permitir como movernos hacia otros espacios. El punto 8, que es el último, es que para hacer todo esto hay que generar las condiciones necesarias. Esto ya lo hablamos anteriormente, pero de nuevo tenemos que ser muy activos en poder crear condiciones que abracen y permitan la creatividad. Generar también espacios de confianza y de diálogo con las personas, donde la gente no se sienta criticada, sino que se sienta en un espacio cómodo para ser ellos y ellas mismas. Tener herramientas también, digitales o físicas, necesarias y disponibles. Entonces, por ejemplo, cuando estábamos antes hablando y alguien decía en el chat, es que no me resulta dibujar, esto es demasiado abstracto. Traigamos más herramientas, traigamos muchas más. Me acuerdo en un proyecto que trabajé de codiseño con personas, pacientes de salud mental. Queríamos que nos contaran su historia y muchos no podían contarlas a viva voz. Se fue como, ya, lo más obvio es que dibujemos. Pero después nos enfrentamos a que mucha gente no puede dibujar, no quiere, usa otro lenguaje, hablan otros idiomas a veces en este proyecto. Entonces trajimos iconos y los imprimimos así, y trajimos stickers, y trajimos cosas cortadas, cosas que parecían pasto, cosas que parecían árboles, fotos, la mayor cantidad de herramientas que les permitan a las personas rápidamente ser creativas y no sentirse criticadas. Y eso en este proyecto en particular nos funcionó tan bien, porque si solamente hubiéramos ido ahí con una pregunta o si hubiéramos entregado un lápiz y un papel, estoy segura que la variedad de respuestas con las que nos encontramos y nos entregaron hubiese sido mucho más mínima. Así que aquí cerramos con estos 8 lineamientos. Pueden haber 10, pueden haber 15, pero estos 8 pensamos que los pueden ayudar a tener en mente cómo crear espacios creativos para los procesos de innovación. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora o algún comentario? ¿Todo bien? Perfecto.
Vamos a tener una pausa de 5 minutos, porque después de esta pausa nos vamos a poner a trabajar con los equipos. Les voy a mostrar un poco las herramientas y ahí vamos a poner manos a la obra. Entonces, volvemos en 5 minutos. Muchas gracias, Javiera. Ah. Dani, Lindsay, Nita, Fernando está de vuelta. Fernando, hola. Iván, Susana, Griselda. Perfecto. Hola, Julia. Bienvenida, Sonia. Melina. Melina, me recordaste que me había hecho un té y fue como hace 1 hora, debe estar heladísimo. Ay, excelente. Ángel presente, súper. Yo creo que ya vamos a ir entonces volviendo a nuestro último tema de hoy. Nos quedan 50 minutos, pero ahora lo que se viene es mucho trabajo de parte de ustedes, así que sé que esto ha sido largo y harto contenido, pero ojalá podamos guardar las últimas neuronas para poder hacer un poco más de trabajo colaborativo en lo que se viene. Dicho esto, voy nuevamente a compartir mi pantalla para hablarles de nuestro último tema de hoy, que son las herramientas de ideación. Hay muchos métodos para idear, muchos autores, muchas consultoras de diseño que han creado infinitos métodos, y ustedes también pueden crear métodos para idear. Como que no hay una receta perfecta, eso es lo primero que hay que tener en mente. Y acá solamente hay un listado de algunos. Está la lluvia de ideas, que es el típico brainstorming, lluvia de palabras, sombreros para pensar, analogías, reloj, mapas mentales, storyboards, como lo hacen en el cine, otros, por ejemplo, el vendedor, lluvia de juegos, pausas creativas, impulsiones de mejora, etc. O sea, podríamos estar hablando 3 horas de métodos de ideación. Y hoy día les vamos a mostrar algunos para ver si les pueden servir, pero si sienten curiosidad, pueden seguir buscando después, y también yo les puedo mandar algunos links o cosas que pueden ser útiles para poder idear. Perdón, algo no me resultó, voy a tener que cerrar y abrir. Perfecto. Vamos a ir con el primero, que es la lluvia de ideas, que ya la deben conocer, y es la típica técnica de ideación, que puede ser individual o grupal, pero tenemos que de nuevo tratar de venir con la mayor cantidad de ideas posible, a través de una pregunta, un tema, etc. Y es informal, es libre. Aquí tenemos una foto de una lluvia de ideas que no es solamente escrita, sino que también hay ejemplos, hay referentes, hay estadísticas. Podemos poner lo que queramos en este muro, que es muy como el muro en el que trabajaron la semana pasada. Tenemos los sombreros para pensar, que es básicamente, como dice el nombre, tratar de imaginarse que tenemos un sombrero de alguien más. Podemos literal hacer esta técnica con sombreros de verdad. Yo de hecho, mira, tengo un sombrero aquí. Vamos a poner este sombrero y yo voy a decir, me voy a poner el sombrero de la persona que salió al sol y no puede tomar sol. Entonces, ¿qué le va a pasar a esta persona? Etcétera. Y podemos ser más abstractos y no tan con un sombrero de playa, pero el sombrero de una persona cautelosa, el sombrero de una persona neutral, creativa, emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el fondo, lo que estamos tratando de hacer es como eliminar de la mayor cantidad posible de estereotipos y ponernos en los zapatos de estos usuarios que nos estamos imaginando, ponernos los anteojos de otra persona. Está el carrusel de ideas, que es básicamente crear un carrusel de distintas experiencias, y el grupo va rotando por estas experiencias distintas, estas herramientas distintas. Puede ser de verdad lo que sea. Puede ser un carrusel de
de ideas y tenemos, no sé, una taza, una vela, y puede ser una pregunta como, ¿cómo esto se relaciona a la institución pública? Una cosa así como demasiado abierta y la gente va rotando y contestando. Puede ser un carrusel de ideas en el cual haya un juego, no sé, de Monopoly en uno, hay un ajedrez y hay una encuesta y la gente va pasando, pero en el fondo de nuevo es como para poder activar esa creatividad y levantar rápidamente una gran cantidad de distintas ideas. Está la técnica del vendedor, que es básicamente tratar de vender una solución, es casi como hacer el pitch. Entonces alguien del grupo puede decir como, hey, ven, yo te voy a contar cómo este hospital va a traer a más personas a su urgencia a través de este nuevo tratamiento con el cliente. Acompáñame. Entonces tenemos por un lado, alguien del equipo tratando de pensar en el pitch, en cómo comunicar rápidamente la solución al desafío, y por el otro lado tenemos una persona del equipo, un grupo de personas que está interactuando con esta idea como que fuera un usuario. Entonces quizás nos va a poder dar todos los peros, todos los sí, además, desde esta otra perspectiva. Tenemos también la situación deseada, que como dice el enunciado, es la pregunta, ¿cómo te imaginarías esto en tantos años más y que funcione? En 30 años más, cuando esto ya esté solucionado, ¿cómo sería esta situación deseada? Es la utopía, también podemos darle vuelta y pensar en las distopías, en lo que no debería pasar. Hay una herramienta que la vamos a usar hoy, que es el 3x3x3, que básicamente es cada persona del equipo tiene una fila de 3, en este caso post-its, donde pone 3 ideas distintas. Entonces se hace ese primer ejercicio. Luego el segundo, cada persona va abajo, como por ejemplo si yo era la primera fila, me muevo a la segunda y leo las ideas y agrego comentarios o complementos a estas ideas. Y luego el mismo ejercicio y voy a la tercera fila y le agrego complementos de la idea y el complemento que ya estaba anteriormente. Entonces en el fondo estamos expandiendo las ideas, perfeccionándolas, etcétera, etcétera. Y con esto me voy a nuestra primera actividad. Voy a explicar, son 2 actividades y las vamos a hacer juntas, pero voy a explicar una a una. La primera es 10 minutos para trabajar en el muro de ideas. Entonces, para abordar este desafío de diseño que cada equipo tiene, en el Miro van a poder ver que arriba en el ejercicio de hoy tienen el enunciado del desafío donde lo pueden escribir para que guíe este ejercicio. Entonces la idea es que cada persona del equipo individualmente escriba la mayor cantidad de ideas, de soluciones que se les ocurra ante el desafío de innovación que se plantearon. Y de nuevo, no hay correcto ni incorrecto, solamente la mayor cantidad de cosas que podrían solucionar este desafío. Pueden leer también lo que están escribiendo las otras personas, y les recomiendo quizás hacer una ronda de 5 minutos, donde individualmente escriben todo lo que puedan, o pueden ser hasta 3 minutos, luego una ronda de unos 2 o 3 minutos para leer lo que los otros escribieron, y luego pueden comentar brevemente. Y digo brevemente porque la segunda actividad de 15 minutos es el 3x3x3, donde queremos pedirles que cada color represente a un integrante del equipo, y esa persona va a elegir 3 ideas que pueden venir desde el muro de ideas si quieren, o pueden ser otras ideas que nacieron desde la conversación o de leer cosas con sus compañeros, y que las escriban en 5 minutos. 3 ideas que pueden solucionar el desafío. Luego vamos a tener otros 5 minutos donde, por ejemplo, la persona que escribió en el cuadrante verde va a bajar al rosado, va a leer las ideas del rosado y va a agregar nuevos post-its, ojalá verdes, para que sepamos de dónde vienen las personas, y las ideas, perdón, complementando, perfeccionando, hasta haciéndole preguntas a estas ideas si es que no les hacen sentido, así como, ya, pero ¿y qué tal si así, por qué viene esto? ¿De dónde viene? ¿Qué tal si lo hacemos de otra manera? Puede ser lo que sea, pero en el fondo complementando lo que ya dice. Y luego de esos ya 10 minutos, 5 minutos para crear, 5 minutos para complementar, nos vamos a bajar al siguiente cuadrante o subir dependiendo. En este caso, si éramos el verde, nos fuimos al rosado, nos vamos a ir al celeste,
y vamos a hacer de nuevo el mismo ejercicio, lo vamos a repetir, vamos a tener que complementar, pero ahora no vamos a complementar con uno, sino que con 2 post-its por cada uno de estos conceptos de idea. Y luego vamos a tener espacio para poder comentar. Y aquí esto también va a estar en el Miro, pero está explicado los pasos de cómo hacerlo por si tienen alguna pregunta. Mirna, si no puedes meterte a Miro, porque estás conectada por el celular y en tránsito, puedes prender, por ejemplo, el micrófono, porque ahora nos vamos a ir a las breakout rooms, y compartir y comentar con tus compañeros, no te preocupes. Ideal si están en Miro, pero si no, por favor, siéntanse en la libertad de comentar. Pueden hasta ser las personas facilitadoras de esta actividad, ayudar a sus compañeros con el tiempo, hacer preguntas disruptivas, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Luego vamos a tener que compartir las ideas. Así que... También Zulma en tránsito, ningún problema. Pueden prender el micrófono en sus equipos y también está, como todas las actividades, no lo tenemos que terminar ahora mismo. Hagamos todo lo que podamos y tratemos de crear algo y lo pueden seguir desarrollando después. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Entonces, ahora, siendo 10 para las 5 de la tarde, nos vamos a ir en los equipos de trabajo y vamos a tener media hora para hacer este ejercicio, para que puedan tener tiempo también para comentar con los equipos. Entonces, en el fondo, tenemos 10 minutos para 15, este tiempo si quieren usar menos o más, depende de ustedes, pero vamos a tener media hora en total para poder hacer estas 2 actividades y volver a las 5:20 a la sala principal. ¿Les parece? Excelente. Muchas gracias, Javier. Voy a ir abriendo las salas entonces. Muchas gracias. Que les vaya bien. Estamos grabando. Muchas gracias por participar en la actividad. Voy a compartir mi pantalla brevemente. Y antes de cerrar nuestra sesión, me gustaría abrir un poco de espacio a quizás comentarios o cosas que funcionaron o no funcionaron, algo que hablaron en el equipo. No sé si les gustaría compartir con los otros equipos algunas ideas. Puede ser una frase pequeña, pero ¿les salió fácil? ¿Difícil? Veo que Iván tiene un estupendo atardecer en la cámara. Iván, ¿cómo estuvo para ti este ejercicio? La verdad que muy interesante, en especial el 3x3. En un momento dado hubo un silencio total mientras escribíamos nuestras ideas. Y la verdad que no tuvimos tiempo de releer todo. Tenemos muchísimas ideas ya ahí cargadas, pero la verdad que la herramienta es espectacular, muy buena. Excelente, qué bueno escuchar eso y muchas gracias por compartir. Estoy muy curiosa de ver su muro de ideas y su 3x3. O sea que mira, nos quedamos enamorados con la herramienta, con el Miro. ¿Con el Miro? Sí, creo que todos los grupos están enamorados de esta herramienta. Es un muy buen comentario. El Miro como que sirve mucho, claro, para estas instancias, que en el fondo no podemos estar en persona, pero yo creo que podemos también como incorporar, en especial ustedes que están todos ahí al frente, hacer estos ejercicios más manuales, como si es que tienen post-it a mano o algo así,
Pueden, por ejemplo, hacerlo todo escrito, oral, y pueden sacar una foto y si quieren la suben al Miro, pero si no les sale bien la herramienta, está todo el espacio para no tener que usarla. No, yo creo que en el momento en que la herramienta no te permite ser creativo y te pone como barrera, entonces no es la herramienta que hay que usar en ese caso en particular. Así que eso, si algún equipo le está costando mucho el Miro y con sus mentores no está funcionando, hay espacio como para repensar un poco la metodología. Así que háganselo saber a los mentores porque no queremos que eso sea una barrera para su trabajo, para nada. Gracias por el comentario. ¿A alguien le salió muy difícil el ejercicio y no se le ocurre nada? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, si en la semana alguien se siente creativo o creativa y quiere otras herramientas de ideación o recursos, etcétera, más de que feliz de hacerles llegar algunos links interesantes. Cerrando eso, hay algo en el chat que no he podido abrir. A ver. Lindsay dice que cree que tenían más ideas de las que pensábamos. Qué bueno, qué buen descubrimiento. Estoy totalmente de acuerdo, estoy segura de que todos tenemos más ideas de las que al principio nos imaginamos. Y creo que lo bonito de estos procesos de ideación abiertos es que pasa eso, que aparecen cosas inesperadas y que aparecen las cantidades y nos ayudan a hacer innovación al final del día. Con esto vamos a cerrar el taller y nos encantaría, si es que pueden, darnos feedback de despedida, qué cosas se pueden mejorar, qué cosas funcionan, lo mismo que estábamos hablando, si son las herramientas, si estábamos hablando con un equipo, quizás tener ejercicio más al principio, después del final, porque algunas personas no pueden participar, así que cualquier cosa nos las hacen llegar y estamos felices de seguir iterando en estas sesiones. ¿Algún comentario final? ¿Todo bien? Súper. Muchas gracias a ustedes. Bueno, un gusto conocerlas y conocerlos el día de hoy. Vamos a tener todo el módulo 2, 4 sesiones, así que les quedan 3 sesiones conmigo. Así que sí, ojalá les haya caído bien. Y háganme llegar cualquier comentario, sugerencia, cosas que se les ocurran en la semana. Estamos aquí para escucharles. Y ojalá les haya gustado el taller de hoy y que tengan un excelente fin de semana laboral el jueves y el viernes. Que esté muy bien. Muchas gracias igualmente. Chao, Nos gracias vemos. Javiera, feliz fin de semana.